VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos ustedes. La Dirección Nacional de Ciencias Sociales les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral impartida por el doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez. Es intitulada La Reforma Constitucional al Poder Judicial de la Federación. La universidad, preocupada por formar a sus estudiantes, siempre trae ponentes de gran calado, como lo es en nuestro ponente del día de hoy, el juez de distrito especializado en materia de trabajo. A continuación me permito leer brevemente partes de la semblanza del doctor Cifuentes. El doctor Cifuentes es licenciado en Derecho, es especialista en Derecho Civil, maestro en Derecho, maestro en Administración Pública, doctorado en Educación y en Derecho Procesal. Es juez de distrito especializado en materia de trabajo, se ha desempeñado como secretario instructor adscrito al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala, cargo que también desempeñó estando adscrito al Tribunal Laboral Federal en Asuntos Individuales en el estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, y también al Tribunal Laboral Federal en Asuntos Individuales en el estado de México, con sede en Naucalpan. También ha ocupado otros cargos, como el de titular del Centro de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Naucalpan, de Juárez, Estado de México. También ha sido subdirector de promoción de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. Eso, entre otras actividades que nuestro ponente de hoy ha tenido. También ha sido docente del 2009 hasta el 2020 y ha sido académico de asignatura en las universidades UTG, la Universidad del Valle de México, el CECIJUC, la UCP, el UPEM, el ETAC y entre otras escuelas. Sin más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez, que hoy nos hará el honor de estar con nosotros y de ayudarnos a preparar a los futuros abogados de nuestra universidad. Muchas gracias por su tiempo, maestro Cifuentes, y también por las palabras que nos dirigirá. Adelante. Gracias, estimada maestra, por la bienvenida. Agradecer a la Universidad del Valle de México por la oportunidad que me dan para platicar el día de hoy con estudiantes, no solamente de la carrera de Derecho, sino de toda la oferta educativa que esta gran institución, de la cual tengo la dicha de haber formado parte en algún momento de mi vida profesional como docente, y que era algo que me llenaba de vida hace un tiempo, justamente hasta antes de mi ingreso al Poder Judicial de la Federación. Y estoy aquí para platicar con todas y con todos ustedes sobre un tema que sin duda está en el ambiente nacional y que es parte de las primeras planas, desafortunadamente no solo de nuestro país, sino también de muchos países del mundo que tienen los ojos puestos en el Estado mexicano, dadas las cuestiones que se están planteando como una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. El objetivo que tenemos desde este poder de la Unión es que ustedes puedan conocer desde adentro qué es lo que nosotros hacemos, quiénes somos y cómo es que llegamos a formar parte del Poder Judicial de la Federación. La intención es justamente eso, darles a ustedes las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión con respecto a qué es lo mejor para el país. Y es justo por eso que hoy vengo a platicarles básicamente de lo que es la carrera judicial. Les preparé una pequeña presentación con la finalidad de ocupar puntos importantes respecto de lo que es este sistema que se ha creado en el Poder Judicial de la Federación.
Pero como entiendo que no solamente tenemos estudiantes de la carrera de Derecho, me gustaría platicar de forma muy breve qué es el Poder Judicial de la Federación, cómo se conforma en términos constitucionales. Y tenemos, en primer lugar, en cuanto al Poder Judicial de la Federación, que está depositado para su ejercicio en una Suprema Corte de Justicia de la Unión. Esta Suprema Corte está conformada actualmente por 11 ministros, hombres y mujeres, que la integran, y que la Suprema Corte funciona hasta el día de hoy de dos formas: en pleno, es decir, la unión de las 11 ministras y ministros, o también funcionan en salas especializadas. Cada una se conforma por 5 ministros y ustedes podrán identificar que al conformarse por 5 ministras y ministros únicamente cada una de estas salas, queda únicamente una que no participa, y generalmente es la presidencia de la Corte, que no sesiona en ninguna de las dos salas, porque la presidencia tiene a su vez el encargo de ser presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano de administración del Poder Judicial de la Federación. Que debemos de tener muy claro que la Suprema Corte tiene atribuciones para impartir justicia, específicamente para lograr el equilibrio entre los poderes. Es el máximo tribunal del país, es un tribunal constitucional en el cual se establece o se dirimen todas las cuestiones de constitucionalidad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la soberanía de cada uno de los poderes de la Unión, pero también de la soberanía de cada una de las entidades federativas que conforman la Unión de la República. Es así como debemos empezar a clarificar algunos aspectos. La Suprema Corte no juzga tal cual personas. La Corte se encarga de analizar la constitucionalidad y de mantener el equilibrio constitucional en el Estado mexicano. Lo que debemos de considerar también es que, como les decía, se funciona de dos maneras, en pleno o en salas, justamente para lograr la resolución del mayor número de asuntos en la Suprema Corte de Justicia. Por eso, insisto, se funciona de estas dos maneras para darle celeridad a la tramitación de los asuntos y que no todo sea materia del Pleno de la Suprema Corte. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar que existen otros 3 entes de los cuales me gustaría platicar muy brevemente, que forman parte del Poder Judicial de la Federación, y son el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Federal de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura Federal? Este es el órgano administrativo encargado de controlar todo lo que tiene que ver con el acceso, promoción, sustitución, evaluación y, en su caso, destitución de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, a excepción de los que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Escuela Federal de Formación Judicial es el instituto que permite en todo momento estarnos capacitando a todos quienes integramos este poder, pero también se encarga de organizar los concursos que nos permiten el acceso a este Poder Judicial de la Federación. Y muy importante, sobre todo a quienes son abogadas y abogados, decirles que aquí hay diplomados gratuitos, cursos de temas específicos que están abiertos a todo el público. Esto es que la escuela no solamente sirve para profesionalizarnos a los servidores públicos, sino a todas las personas que se dedican a la abogacía. Y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que se encarga de representar a aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder acceder a la justicia. Esto, obviamente, entenderlo que se trata del acceso a la justicia federal, toda vez que en las entidades existen los institutos locales de la Defensoría Pública. Comentarles al respecto de este instituto que orgullosamente es uno de los principales formadores de lo que se conoce como litigio estratégico. Este litigio estratégico permite establecer cuestiones relevantes en materia de protección de derechos humanos de grupos vulnerables, por ejemplo, protección a mujeres, protección a niñas, niños y adolescentes,
protección a personas afrodescendientes, etc. Entonces, este instituto ha permitido lograr grandes criterios de relevancia y que han impactado de manera muy importante en la justicia en nuestro país. Pero ya es momento de platicarles qué es la carrera judicial. La carrera judicial es un sistema institucional que se formó, más bien se materializó legalmente en el año 2021, cuando se publica el 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley, que es la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Y tiene además su regulación administrativa o interna en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta específicamente esta carrera judicial. ¿Por qué es importante la carrera judicial? Porque está basada justamente en el mérito, en la forma de acceder a cada uno de los cargos. Se cuida mucho que las personas servidoras públicas cuenten con los conocimientos, con la profesionalización necesaria para participar en el Poder Judicial de la Federación. Esto en un marco de igualdad real de oportunidades, es decir, que cualquier persona puede acceder al Poder Judicial de la Federación a través de los distintos mecanismos que se han creado en la carrera judicial. ¿Qué regula de manera específica la carrera judicial o para qué nos sirve? Nos regula para el ingreso, la permanencia y la separación de los cargos. Es decir, que nosotros, así como accedemos a alguna de las categorías de la carrera judicial, también vamos a poder ser destituidos por incumplir la normativa interna o la norma constitucional o legal en el desempeño de nuestras funciones. Pero muy importante, se establece que a través de esta carrera judicial nosotros sigamos formándonos. Y con esto quiero decirles que no basta con que nosotros acreditemos ciertos conocimientos, sino que estamos obligados por normativa interna a seguirnos profesionalizando, a seguirnos formando, y no solamente en la materia de derecho para la cual accedimos a la carrera judicial, sino en múltiples aspectos que ya comentaré un poco más adelante, pero también lo relativo a la promoción. ¿Qué es lo interesante de esta carrera judicial? Que a través de los concursos que se organizan por la Escuela Federal de Formación Judicial, cualquier persona accede a cualquiera de las categorías y podrá ir escalando en cada una de estas categorías, siempre a través del mérito en el desempeño de las funciones, de la profesionalización y de la experiencia que se va adquiriendo con base en esto. Aquí, de manera muy breve, les comento que existen 15 categorías de la carrera judicial. Sin embargo, me voy a ceñir algunas de ellas. La primera es la de persona oficial judicial, que es la primera categoría en el escalafón de la carrera judicial, y que se encarga justamente de elaborar un primer proyecto. Digamos que en la vida práctica en los tribunales se encarga de realizar un primer proyecto de acuerdo que recae las promociones, o de verificar que el juicio que se está tramitando ante los distintos órganos no quede paralizado y que se estén cumpliendo con los plazos necesarios. Este oficial judicial puede acceder a una siguiente categoría, que son los llamados actuarios y actuarias judiciales. Estas personas son las que se encargan de notificar todos los acuerdos o todas las resoluciones que emiten los distintos tribunales y juzgados de la Federación. Es decir, hacerles del conocimiento a las partes, a quienes intervienen en el proceso, la resolución que ha emitido el tribunal, pero también se encargan de ejecutar las instrucciones o las órdenes que dan las personas juzgadoras de estos órganos. Es decir, vamos a suponer si hay que cumplir una sentencia de llevar a cabo un embargo en favor de una persona trabajadora, que es el caso de los tribunales a los cuales yo estoy adscrito. Y después de esa categoría de persona actuaria, sigue la de ser secretario o secretaria de tribunal o de juzgado de distrito. Y estas personas son quienes se encargan de revisar el trabajo de las personas oficiales y actuarias, pero además son los principales encargados de la elaboración de proyectos de acuerdos, de proyectos de sentencias en los tribunales y de todos los procesos al respecto.
pero también generalmente estas personas secretarias son auxiliares de las juzgadoras y juzgadores en los aspectos administrativos que se tienen que ver en los distintos órganos. Posterior a ello, existe la posibilidad de continuar en el escalafón para convertirse en jueza o juez de distrito. Y como ustedes lo saben, pues son las personas juzgadoras las que se encargan de emitir las resoluciones, de la toma de decisiones y de la total y plena responsabilidad en la administración de justicia a nivel federal. Entonces, en el caso del Poder Judicial de la Federación podemos encontrar juezas y jueces en materia de amparo. Para quienes no son abogadas o abogados, este juicio de amparo es el que tiene que ver con la protección, respeto y restitución de violación a derechos humanos que pueda sufrir cualquier persona. También existen al día de hoy juzgados especializados en procesos penales, en procesos mercantiles y en procesos del trabajo, como es mi caso. Como ustedes seguramente conocerán, a partir del 2019 se reformó la Ley Federal del Trabajo y se ordenó la creación de tribunales laborales federales que se encargaran justamente de la tramitación de los juicios en esta materia y cuyo principal objetivo es la reducción de los plazos y el cumplimiento irrestricto a la Ley Federal del Trabajo como una nueva forma de hacer justicia cotidiana en materia del trabajo. Y además, a este respecto, comentarles, estos tribunales laborales es el resultado también de un capítulo específico del conocido TEMEC, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y somos, insisto, parte de ese tratado porque a los países socios, a los países del norte, les interesaba que México tuviera una justicia transparente, responsable en materia del trabajo. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son los ejes rectores de esta carrera judicial y podrán observar qué es lo que se nos exige a todos los que integramos esta carrera judicial. Solamente mencionar que una vez que se es juez o jueza de distrito, la última categoría a la que se puede acceder a través de la carrera es la de magistrada o magistrado de circuito. ¿De qué se encargan estas personas? De resolver los juicios de amparo en forma directa, es decir, la última resolución que se dicta en todos los procesos civiles, mercantiles, laborales, penales, la toma estos tribunales colegiados de circuito. Insisto, es la última categoría a la que se puede acceder en la carrera judicial. ¿Y por qué no se puede acceder a ser ministra o ministro? Porque estos tienen una regulación especial en la propia Constitución. Recordemos que las ministras y ministros son propuestos por el Ejecutivo Federal a través del presidente o presidenta de la República y son electos por el Senado de la República. De esa terna que tiene que enviar el Ejecutivo se elige una sola persona que se encarga o que asumirá el cargo de ministra o ministro. Como podemos observar, la disposición constitucional establece que no es de carrera judicial este plazo derivado de la conformación o del equilibrio que tiene que existir en los poderes. Y a este respecto quiero mencionarles que desde ahí se nota, desde mi personal punto de vista, la vida democrática del país. Se dice hoy que ministras y ministros no son electos de manera directa por voto popular por el pueblo y que eso transgrede el espíritu democrático. Lo cierto es que no es así. Si nosotros observamos el artículo 49 constitucional, podemos observar que ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirnos en una república representativa, democrática y federal. Y en la parte de ser representativa, entendemos que nosotros como pueblo elegimos a un presidente o presidenta de la República y elegimos a quienes conformarán el Congreso de la Unión como diputadas, diputados y senadores de la República. Vemos que a través de esa representación que ejercemos a través de estas figuras se da la participación democrática del pueblo en la elección de ministras y de ministros. Regresando a lo que regula a cualquiera de las 15 categorías de la carrera judicial, tenemos que se cuida mucho la paridad y la perspectiva de género.
Al día de hoy, ustedes podrán observar que es una regla en todos los juzgados y en todos los tribunales del Poder Judicial de la Federación la integración paritaria de todos los órganos. Es decir, que tiene que haber un igual número de mujeres y de hombres en todo momento. Y en caso de diferencia, deberá preferirse la integración de mujeres o un mayor número de mujeres al respecto. Pueden observar en la diapositiva que uno de los principales ejes es lo relativo justamente a la cultura del mérito. Acá se logra llegar justamente con el mérito, con el esfuerzo, con la dedicación constante día con día. Esto tiene que ver con el acceso a la justicia, con concursos de oposición, en los cuales nosotros vamos a lograr gran parte, o más bien, la forma de ingresar, de permanecer y de ascender es única y exclusivamente a través de concursos de oposición. Pero también esta carrera judicial buscó como eje rector el combate al nepotismo. Sabemos que el día de hoy se ha vendido la idea de que el Poder Judicial de la Federación se conforma por una mafia en la cual se está rodeado de vínculos familiares y de cuestiones de amigos. Si bien es cierto, esto se dio a través de una conformación del Poder Judicial de la Federación, desde la llegada del ministro Saldívar a la presidencia, se estableció un acuerdo general de combate frontal al nepotismo y se ha reducido de manera constante esta cuestión y se ha reducido totalmente esta cuestión. Tan es así que les cuento, actualmente, de forma permanente y constante, tenemos que estar reportando nuestros vínculos familiares. Esto con la finalidad de evitar que exista nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación, y cuando esta es detectada, por supuesto que es sancionada e incluso pudiera darse hasta la destitución de las personas que participan en esta mala práctica de la carrera judicial o del Poder Judicial de la Federación. Pero sí comentarles que esta cuestión de combate al nepotismo está directamente relacionada con los concursos de oposición. Solo a través de los concursos de oposición es que se logra ingresar al Poder Judicial de la Federación y ascender en cada una de las categorías que la conforman. Es decir, que aquí no importa si eres amigo de alguien, si eres familiar de alguien, lo único que importa es que a través del mérito, la dedicación, el estudio y la profesionalización puedas ganar alguno de los concursos de oposición y acceder a la carrera. Como pueden observar en la diapositiva que tenemos en pantalla, lo que se cuida en los concursos de oposición es, fíjense nada más, la evaluación del pensamiento crítico, es decir, cómo resolveríamos los juicios que se nos presentan y la problemática que se nos plantea en cada uno de estos procesos. Tener habilidades analíticas, la posibilidad de analizar todo lo que se nos propone. Imaginen ustedes la trascendencia de esto, porque nosotros al momento de resolver un juicio tenemos la postura de la persona que viene reclamando y la postura de la persona que no quiere llevar a cabo aquello que le está siendo exigido por la otra parte, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia y resolver ajustados a derecho. Pero tenemos dos posiciones que pueden ser válidas, sin embargo, tenemos que analizar cuál es la que tiene la razón con base estricta y exclusivamente al derecho. Y tenemos además que resolver atendiendo cuestiones claras, sencillas y sólidas técnicamente. Esto es que nosotros debemos de tener la capacidad para resolver y para dictar una sentencia con un lenguaje claro, sencillo, ciudadano e incluyente. Es decir, que nosotros tenemos que buscar la manera en que cualquier persona, sea o no estudiosa del derecho, pueda entender lo que nosotros estamos resolviendo. Eso es en lo que se ha trabajado mucho desde hace algunos años al interior del Poder Judicial de la Federación para lograr esos fines u objetivos. Ahora, ¿cómo se ingresa a la carrera judicial? ¿O cuál es la manera en que va avanzando esta carrera judicial? Como ya lo hemos platicado, tiene que ver con el ingreso, es la única forma de acceder actualmente a cualquiera de los cargos, pero también tiene que ver con la formación. Esto con ayuda de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y al respecto de la formación que se da en la carrera judicial, quiero contarles que a través de la Escuela
Federal de Formación Judicial se brinda esta cuestión de la especialización y de la formación a través de distintos cursos. Pero no son cursos cualquiera, no son cursos que duren un par de horas y se acabó. Y también atendiendo a esta cuestión tecnológica como lo que estamos viviendo el día de hoy con VM Radio, nosotros somos evaluados a través de sistemas que seguramente ustedes conocen por las materias en línea que pudieran llevar acá en la VM. Nosotros somos supervisados a través de la plataforma, tenemos que conectarnos, tenemos que hacer los exámenes de los cursos o de los diplomados siendo videograbados a través de distintos sistemas que ha contratado la Escuela Federal, y solo así se garantiza que efectivamente se lleve a cabo una formación integral de todas las personas. Comentarles también que esta formación se da desde la categoría de oficial judicial hasta llegar a magistradas y magistrados, pasando por supuesto por juezas y jueces. Estamos siendo actualizados y capacitados de manera constante en el Poder Judicial de la Federación, lo cual permite en su oportunidad llegar a lo que hemos platicado respecto de la promoción, es decir, la forma de ir ascendiendo en cada una de las categorías de la carrera judicial. Y por supuesto que nuestro cargo, una vez adquirido a través de estos concursos de oposición, no es permanente y no es absoluto, que es algo que se ha estado vendiendo en los últimos días y meses. La realidad es que somos evaluados al menos de dos formas básicas o fundamentales. La primera de ellas es que cada 6 meses rendimos algo que se llama un informe circunstanciado a un área que se llama Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. A través de este informe circunstanciado, nosotros informamos cuestiones relativas a la cuestión administrativa del órgano, es decir, qué sucede con el personal que como juzgadoras y juzgadores tenemos a nuestro cargo, qué sucede con los recursos económicos que nos están siendo otorgados para el mejor funcionamiento del tribunal, incluidos los sistemas de los cuales nos han sido dotados para tener, por ejemplo, una justicia en línea, pero también que nosotros estemos cumpliendo total y completamente con los plazos que nos establecen las distintas leyes aplicables, que nosotros justifiquemos cualquier cuestión que pudiera retrasar la impartición de justicia. Quiero decirles que, contrario a lo que se dice en el discurso oficial, lo cierto es que nosotros no tardamos los 10 años para dictar la sentencia que por ahí andaban diciendo. Lo cierto es que nosotros vamos dando cumplimiento a los plazos que nos establece la ley, pues en caso contrario es materia de observación y eso nos va quitando puntos para la posible ratificación en el cargo, e incluso pudiera ser una cuestión de destitución del cargo si es que se llevan a cabo conductas inapropiadas por parte de las personas servidoras públicas. Y una segunda parte que es a través de una visita física. Esta visita física es llevada a cabo, por valga la redundancia, un visitador judicial que nos revisa de manera aleatoria el número de expedientes que la persona visitadora decida. ¿Qué nos revisan en el expediente? Esto que les estoy platicando, el irrestricto cumplimiento a lo que diga la ley, atendiendo el tipo de procedimiento que se está ventilando. Pero no solo eso, en los casos de que exista todavía expediente físico, nos revisan que esté foliado, que esté entresellado, que esté correctamente integrado ese expediente. En el caso de los sistemas electrónicos, nos cuidan que en el expediente electrónico que se está formando como una cuestión ya de adelanto y de implementación de distintos sistemas, que esto sea de manera correcta, que no exista algo que le pudiera faltar a este expediente electrónico, porque esto obviamente permitirá que las personas que acuden a nuestros tribunales y juzgados tengan pleno conocimiento de lo que se está tramitando. Y esta visita al final concluye con un dictamen del Consejo de la Judicatura Federal en el cual se determina si cumplimos o no con nuestras obligaciones. Con esto, insisto, quiero decirles que somos evaluados de manera constante y permanente al interior del Poder Judicial de la Federación y que si ustedes en sus distintos trabajos o actividades han conocido lo que son las auditorías por parte de órganos de control, eso es lo que sucede al interior del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, acá les puedo contar
que es mucho más estricto. Su servidor en algún momento formé parte de la Administración Pública Federal, de la Administración Pública Municipal en el Estado de México, y hasta llegar al Poder Judicial de la Federación es que conocí una auditoría o una visita mucho más exigente que todas aquellas que tuve desempeñándome en la administración pública. Y por supuesto que todo esto que les estoy platicando tiene que ver con cómo pudiera concluir la carrera judicial a través de una separación. Esto es por el incumplimiento en las obligaciones adquiridas como personas servidoras públicas, porque acá no se solapa el incumplimiento de absolutamente nada. Acá hay sanciones importantes y así como hay visitas ordinarias, que son las que les acabo de platicar, les comento que hay algo que se llama visitas extraordinarias. Estas visitas extraordinarias se programan porque existe alguna queja en contra de la persona juzgadora, sea jueza, juez, magistrada o magistrado, y entonces interviene de inmediato el Consejo de la Judicatura Federal a efecto de investigar esa posible queja y tomar las medidas correspondientes. Entonces, estamos, insisto, plenamente supervisados y vigilados. Ahora, ¿cómo se ingresa a la carrera judicial? Ya les he comentado que es a través de los concursos de oposición. Estos concursos de oposición pueden ser abiertos o internos. ¿En qué radica esta cuestión? Son abiertos cuando se abren al público en general. Son internos cuando únicamente están limitados para el interior del Poder Judicial de la Federación. En ocasiones, estos concursos internos, por ejemplo, son para magistradas o magistrados de circuito. ¿Y por qué son internos? Porque la normativa interna establece que para poder ser magistrado o magistrado de circuito se debe contar con al menos una experiencia de 6 años como jueza o juez de distrito. Y aquí les pediría mucho que empecemos a identificar estos requisitos. Para ser magistrado o magistrado de circuito, al día de hoy se exige una experiencia mínima de 6 años como jueza o juez de distrito. Es decir, una experiencia ya como persona juzgadora atendiendo la relevancia de los asuntos que va a comenzar a resolver esta magistrada o este magistrado. Y por otro lado, esos concursos de oposición pueden ser escolarizados o no. Es decir, van a ser escolarizados cuando, primeramente, se admite a las personas interesadas al concurso, se les da una capacitación integral, sería como un curso o un diplomado que dura generalmente 2 o 3 meses, y al final de este curso viene un examen que finaliza este concurso de oposición escolarizado. Pero veamos, se trata desde la profesionalización en un primer momento. Primero profesionalizo, primero formo, y después aplico un examen que permitirá el acceso a la carrera judicial. Al día de hoy tenemos ya concursos que marcan las primeras modalidades de esto. Tuvimos un concurso de oposición escolarizado para designar juezas especializadas, y este fue exclusivo para mujeres, juezas especializadas en el sistema acusatorio penal, y que resultó en nuevas personas juzgadoras, pero lo siguieron a través justamente de un concurso escolarizado. Y también el ingreso a la carrera judicial puede darse por designación, pero eso a través de la carrera judicial está limitado en algo que se llama personal de confianza, que puede ser designado al interior de los tribunales, pero estos no forman parte de la carrera judicial. ¿Cuáles son los principios que nos rigen y que es parte fundamental de quienes formamos parte de la carrera judicial? El primero de ellos, la excelencia. Yo quiero contarles de manera muy breve que desde hace, o más bien hasta hace poco más de 3 años y medio, yo estaba fuera del Poder Judicial de la Federación. Yo, como les he comentado, formaba parte de la Administración Pública Federal, de la Administración Pública Municipal, y además era un abogado litigante con un despacho propio. Sin embargo, cuando ingreso al Poder Judicial de la Federación, comienzo a darme cuenta de cómo se trabaja acá. Y eso es a través de este principio, y por eso ustedes lo ven en un primer orden, y no porque yo lo haya acomodado así, sino porque la propia ley lo establece. El principio de la excelencia.
Nosotros trabajamos de esa manera. Nuestros acuerdos, nuestras sentencias, nuestro trato hacia el personal debe ser excelente. A uno, cuando entra y cuando tiene la vocación del servicio de justicia, nos es casi tatuado, pero por convicción propia, este principio de ser excelente en lo que hacemos. No nos permitimos errores, incluso errores de ortografía, errores gramaticales. Es algo que vean en qué debemos de cuidar también. No solamente es emitir un acuerdo, no solamente es emitir una sentencia, sino que esto tiene que ser con un grado de excelencia. Obviamente el profesionalismo, la objetividad que nos impide juzgar de manera subjetiva o a través de criterios al interior o lo que nosotros concebimos de manera personal. Debemos de ser imparciales, debemos de ser independientes. Y en estos dos quiero detenerme de manera muy breve, porque esto es lo que estamos pidiendo que se respete en la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que se garantice que efectivamente seguirán siendo juezas y jueces imparciales o independientes. Solo así podrá seguir existiendo justicia en nuestro país, garantizando la imparcialidad de todas y cada una de las personas juzgadoras. Y la imparcialidad se logra justamente a través de la carrera judicial y no a través del voto directo de la gente, lo que de la misma manera sucede con la independencia. Imaginen ustedes, si se los empiezo a poner sobre la mesa para su reflexión, si se nos está estableciendo en la reforma constitucional, en el dictamen ya aprobado por una comisión de la Cámara de Diputados, que tenemos que salir a hacer campaña. Recuerden ustedes que las campañas se construyen a través de promesas. Solamente aquellas candidatas o candidatos que acceden a un cargo lo logran cuando ofrecen lo mejor para los ciudadanos. Y la pregunta para su reflexión es, ¿qué puede ofrecer una jueza o un juez, un candidato a ese cargo? ¿Sentencias favorables a quién? ¿Qué va a juzgar cómo? Les he comentado que estos principios que nos rigen actualmente en la carrera judicial tienen que ver con cuestiones hasta de paridad de género, de atender las distintas perspectivas en materia de grupos vulnerables. Entonces, ¿qué más podemos ofrecer? Está en riesgo la imparcialidad y la independencia como principios del sistema de justicia mexicano. Al momento en que se tenga que salir a la calle y prometer lo que sea que se prometa, se pone en riesgo la imparcialidad y la independencia. Imaginen además que se establece que esas campañas tendrán que ser financiadas por la propia persona candidato o candidato. Eso es imposible y seguramente ustedes lo saben, y basta con ver el derroche de dinero que se da en campañas políticas y que a nosotros se nos diga que eso lo tendremos que financiar, cuando no hay un control real o no se plasma en la iniciativa de reforma un control real a cómo se va a evitar el ingreso de dinero ilegal o de la delincuencia organizada a estas campañas y el riesgo que eso conlleva. Otro de los principios es el de la antigüedad. Yo les mencionaba hace unos momentos, para poder ser magistrado o magistrado de circuito se requiere al menos una antigüedad como jueza o juez de distrito de 6 años. Para poder acceder al cargo de jueza o juez de distrito, actualmente se solicitaba una experiencia de al menos 5 años en el ejercicio profesional en la materia en la cual nosotros solicitamos el cargo. Solo así pudimos, y en mi caso así fue, solamente así pude ser admitido, únicamente admitido al concurso de oposición en el cual resulté como vencedor para ocupar el cargo de juez de distrito. Y como se los mencionaba ya desde hace unos momentos, también tiene que ver con la paridad de género, es decir, la integración paritaria en el órgano, pero no solamente en el órgano. El Poder Judicial de la Federación se ha encargado justamente de cuidar que todos los órganos, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito que se conforman por 3 magistradas o magistrados, que estén integrados paritariamente y de preferencia con mayoría de magistradas sobre los magistrados. Pero que en aquellos casos en los que alguna entidad federativa
tenga más de un tribunal colegiado, que en todos estos tribunales colegiados exista paridad de género. Eso es lo que está construyendo la carrera judicial como una acción afirmativa en beneficio de las mujeres de este país. ¿Y cuál es el perfil que se busca a través de la carrera judicial? ¿Qué es lo que se busca en cada uno de nosotros que la conformamos? En principio, y de verdad que aquí les pido justamente contraponer esto que les estoy platicando con lo que en unos momentos más les platicaré respecto de la reforma, de cómo es que yo puedo acceder a ser jueza o juez, magistrado o magistrado de circuito. Se exige una formación jurídica sólida e integral, es decir, no solamente que tengamos conocimiento sobre la materia para la cual nosotros concursamos. Les cuento también de manera muy rápida que para poder ser juez de distrito tuve que estudiar no solamente derecho laboral, sino todo un aspecto de derechos humanos desde el marco constitucional mexicano hasta lo que se conforma en el sistema interamericano de derechos humanos que nos rige y también, por supuesto, pasando por el sistema universal, que es el que, como su propio nombre lo indica, aplica a todo el mundo. La independencia y autonomía en el ejercicio de la función. No hay mejor manera de garantizar la independencia y la autonomía que los concursos de oposición. Y aquí les quiero contar que es tan complejo, es tan difícil ganar un concurso de oposición, nos cuesta tanto trabajo a través del mérito, la dedicación, el estudio y la experiencia, que nosotros no le debemos el cargo absolutamente a nadie. Se va a escuchar feo y no es en este contexto, pero yo no le debo a ningún ciudadano o ciudadana este cargo y por lo tanto, de ser el caso que llegue cualquier ciudadano o ciudadana, yo no le debo una sentencia a favor. Yo no le debo una decisión favorable a sus intereses porque yo no estoy por ella o por él. Yo estoy por mi esfuerzo, por mi dedicación y eso me permite ser autónomo, independiente y resolver conforme a derecho, estricta y exclusivamente conforme a derecho. Y eso es lo que, una vez más, insisto, garantiza la carrera judicial y no la elección directa de juezas, jueces, magistradas o magistrados. Se busca un respeto absoluto a los derechos humanos y a su protección. Se busca la capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos de una perspectiva interseccional. Es decir, en mi caso les cuento, yo soy juez especializado en materia de trabajo y cuando tenemos asuntos en el tribunal pudiéramos pensar un caso muy común, el del despido que se da al interior de una empresa. Pero imagínense que esa persona ya viene por ser despedida, es una persona trabajadora, pero esa persona trabajadora además es mujer y esa persona mujer además fue hostigada o acosada sexualmente por alguno de sus compañeros de trabajo. ¿Qué sucede ahí? Que nosotros como juezas o jueces federales tenemos que analizar no solamente el caso del despido, no nos vamos a limitar exclusivamente a verificar si existió o no existió el despido, sino que vamos a analizar todo el contexto desde esta perspectiva interseccional y a verificar si la persona empleadora cumple con sus obligaciones en materia de protocolo en contra del hostigamiento o acoso sexual. Les cuento rápidamente que existen sentencias importantes en las cuales se determina no solamente la existencia del despido y una condena de prestaciones laborales, sino que también ordenamos visitas a la inspección en el trabajo, damos vista a distintas autoridades para que se sancione esta falta de protocolos de protección a mujeres o a cualquier otra persona empleada en el centro de trabajo. Eso es lo que buscamos y esa es parte de nuestra perspectiva interseccional al momento de resolver. Se acabó esta cuestión de únicamente resolver como un número más. Acá nosotros resolvemos entendiendo que son personas y entendiendo que tienen derechos humanos. Además de ello, tenemos que identificar los distintos contextos sociales, tal y como se los estoy mencionando. Pero este contexto social nos obliga, por ejemplo, imaginen el caso de una persona que viene reclamando el despido y que el patrón nos dice que renunció, pero que al momento en que nosotros analizamos, una vez más,
considerando esta perspectiva interseccional, analizamos que por el contexto social de la persona, por su contexto económico, familiar, cultural, pues sería poco probable que esa persona hubiera renunciado. Y entonces no le damos el peso necesario a ese escrito que tal vez nos estén presentando. Aquí es lo que les pido observar. Vean cómo tenemos que fijarnos en todas estas cuestiones al respecto. Y ya para ir cerrando esta intervención, me gustaría señalarles que somos formados o nuestra formación y desarrollo durante el proceso es, con base en esto, es en materia de humanidades, en procesos de decisión y de formalización de la justicia. Les cuento que ya perdí el número de cursos que he tomado respecto de valoración de pruebas, respecto de perspectivas, etcétera. Pero cada uno de esos cursos me permite tomar mejores decisiones y tener un mejor y un mayor sentido de protección hacia todas las personas. Quiero resaltar que además se busca en nosotros no solamente una trayectoria profesional íntegra, sino también personal. Algo que se busca en juezas o jueces de distrito, magistradas o magistrados, es que llevemos una vida personal íntegra y que no esté en contraposición con lo que nosotros establecemos. En pantalla pueden ver todo lo que es materia de la profesionalización y capacitación constante. Humanidades, procesos de decisión, administración de justicia, comunicación judicial. En esta parte de la comunicación judicial es el lenguaje ciudadano, el lenguaje incluyente. Contarles que al día de hoy el Poder Judicial de la Federación es punta de lanza en sentencias de lectura fácil, aquellas en las cuales en una sola hoja y en 1 o 2 párrafos se le explica a una niña, niño, adolescente o una persona con alguna discapacidad qué fue lo que decidió el tribunal respectivo. Y eso es algo en lo que estamos trabajando mucho como una cuestión de acceso a la justicia. Lo relativo a el derecho nacional o internacional y de qué manera podemos proteger de mejor y mayor manera los derechos humanos de las personas. La integridad en el ejercicio de la función que les comentaba desde el aspecto personal como profesional y la gestión de todos los recursos que se nos están otorgando. Ya para finalizar, quiero contarles que el dictamen de reforma constitucional establece 3 puntos fundamentales: la elección de ministras y ministros, la elección de juezas, jueces, magistradas y magistrados por voto directo, y esto es justamente lo que afecta la carrera judicial. Estamos hablando de que se está coartando el derecho de oficiales, de actuarios y de secretarios de acceder a través del mérito, la profesionalización y el esfuerzo en la antigüedad, acceder al máximo cargo de honorabilidad que existe en el Poder Judicial de la Federación, que es ser jueza o juez y posteriormente ser magistrado o magistrado de circuito. Por eso nos ven allá afuera peleando y haciéndonos escuchar, porque es a través de la carrera judicial con la cual nosotros podemos garantizar al pueblo mexicano que tenemos la suficiente capacidad y las credenciales necesarias para resolver cualquier asunto que se nos ponga a nuestra consideración. Quiero recordarles que hasta hace muy pocos años el Poder Judicial de la Federación era reconocido en el ámbito internacional por la protección de los derechos humanos. Hoy esos reconocimientos, desafortunadamente, al interior del país ya no se están viendo y eso es muy lastimoso porque es algo que ha costado durante muchos años de esfuerzo. Conozco historias de esfuerzo, de dedicación y yo soy uno de ellos. Puedo orgullosamente decir y reiterarles que hasta hace 3 años y medio yo era un abogado litigante y que a través de la carrera judicial logré ingresar al Poder Judicial de la Federación y a través de la dedicación, del mérito, del estudio constante y permanente, logré ser juez de distrito especializado en materia del trabajo sin una sola persona conocida al interior del Poder Judicial de la Federación, sin ninguna persona familiar al interior del Poder Judicial de la Federación, porque además quiero decirles, soy el único abogado en toda mi familia, parte de papá, parte de mamá. Entonces, no es cierto cuando nos dicen esas cuestiones
de que solamente se integra a través de una mafia. Todo lo que les cuento está a su disposición en la Escuela Federal de Formación Judicial. El concurso en el que yo participé es público para todos y cada uno de ustedes, para que ustedes conozcan justamente quiénes somos las personas juzgadoras que actualmente trabajamos para el Poder Judicial de la Federación. Y ya para concluir y tener un espacio de preguntas y respuestas, de ser el caso, si me ayudan con la presentación, en la penúltima diapositiva les quiero dejar una reflexión que dice: el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en esa pobre patria así perdida. Eduardo Couture. Por eso estamos allá afuera, porque no tenemos miedo y vamos a luchar hasta el final por mantener un sistema de justicia en nuestro país que cuide a todas y a todos los ciudadanos. Les agradezco mucho la atención que me brindaron el día de hoy y estoy a su disposición para preguntas y respuestas de ser el caso. Muchas gracias, doctor Cifuentes, por esta extraordinaria disertación. Les recordamos a nuestros queridos estudiantes que en el chat de VM Radio pueden colocar sus preguntas y también está la liga de asistencia. Por lo pronto, quisiera nada más, si pudiera abundar, mientras ponen los estudiantes sus preguntas, quisiera si pudiera abundar en esta idea de que solamente se puede ser democrático a través de los votos, ¿no? Porque la democracia también está, yo soy politóloga, la democracia también está en una parte importante en el equilibrio de poderes, que no haya una autoridad por encima de otras, ¿no? Y creo que esa parte no se ha comprendido bien de por qué el Poder Judicial es parte de la democracia al garantizar el equilibrio de poderes. Si pudiera un poco abundar en esa parte, doctor, por favor. Sí, maestra, coincido totalmente. La democracia va más allá de la simple elección del derecho a votar y ser votado. La democracia es mucho más. Desafortunadamente, eso no lo hemos entendido y desafortunadamente eso se ha ocupado en el discurso oficial para vender la democracia. Porque la democracia implica una participación con sus límites, no porque de ser así, y no me dejará mentir, podríamos caer en lo que hasta Aristóteles llamaba como una forma impura de la democracia y ser una demagogia en la que todas las decisiones tuvieran que ser tomadas por el pueblo, y esto no es así. Por eso yo decía hace unos momentos, la Constitución es muy clara. El pueblo mexicano decidió constituirse en una república representativa, democrática y federal. Y la conjunción de todo esto nos lleva a una forma de Estado y una forma de gobierno. Y entonces, esta forma de gobierno democrática y representativa permite que a través de la división de poderes que viene desde finales del siglo XVIII, en la cual se estableció la participación de todos los poderes como una cuestión de equilibrio, de una cuestión de pesos y de contrapesos, es que se garantiza efectivamente la democracia. Hoy tal vez ustedes pueden estar escuchando en redes que está en riesgo el Estado mexicano como lo conocemos y que en el Poder Judicial estamos dando la última pelea, porque al final, si se cae el Poder Judicial como lo conocemos el día de hoy, a través de una figura fundamental que es el juicio de amparo, llevado, tramitado por jueces independientes y autónomos, esto se acabó, porque ya no existirán los contrapesos que pudieran regular al Ejecutivo y al Legislativo. Y ese es el peligro que estamos viviendo actualmente. Sí, muchas gracias. De Campus Lomas Verdes nos preguntan si nos puede decir dos aspectos negativos de la reforma judicial. Dos aspectos negativos. El principal es la elección a través de voto directo de juezas, jueces, magistradas y magistrados.
justamente porque de esta manera se atenta contra la imparcialidad y contra la independencia. Lo que ya les comentaba, esta cuestión de salir a la calle y hacer propuestas, le deberemos a quienes voten por nosotros el habernos favorecido con su voto. Y eso rompe totalmente con la independencia y con la autonomía judicial. El segundo, que me parece, no por ser el segundo menos grave, es la falta de una reforma integral. Se busca a través de la reforma constitucional que se plantea y de la elección mejorar todos los aspectos de justicia, lo cual no es así. Y para eso quiero darles un dato. ¿Quieren quitar a todas las juezas y jueces o quieren quitarnos? Que sean electos y piensan que así se va a solucionar. ¿Pero qué creen? Esto se soluciona a través también de una asignación presupuestal. Al día de hoy, para que tengamos una idea, el presupuesto de egresos de toda la Federación, Ejecutivo, Legislativo y Judicial Federal es de 9,066,046 millones de pesos. Y de eso, el presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación, todo el Poder Judicial de la Federación, es de 78,000 millones de pesos. Esto significa menos del 1%, repito, menos del 1% del presupuesto de egresos de la Federación le es asignado al Poder Judicial Federal. Y esto nos lleva a un dato muy duro, que es que actualmente tenemos en México 4 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes, cuando el estándar internacional es de contar con 65 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Eso es lo que nos está atendiendo en la reforma. Muy bien. Hasta ahorita todavía nos queda otros 5 minutos para terminar con esta conferencia magistral. Doctor, nos gustaría saber también que nos dé un mensaje a los futuros abogados. ¿Por qué les debe de interesar este tema en específico para su ejercicio profesional? Me gustaría dirigirlo a dos grupos, a quienes son abogadas y abogados y a quienes no lo son. A quienes son abogadas y abogados, decirles que no hay, o hasta donde yo entendía hasta hace unos meses, no había mayor aspiración para una abogada o a un abogado que lograr ser una jueza o un juez. Era un cargo honorable por lo que somos y por lo que significamos, por el estudio que nos lleva, por la experiencia adquirida y porque llegar al cargo es muy complicado. Pero no solamente eso, sino que sería preocupante que cualquier persona pudiera llegar a ocupar este cargo sin los requisitos. Hoy la reforma plantea que bastará contar con la licenciatura en Derecho, no contar con experiencia y además presentar la firma de 5 vecinos que nos avalen. Vean lo preocupante que es esta cuestión. Y solamente quiero aclarar algo. No estoy diciendo que allá afuera no haya personas que puedan acceder al cargo. Por supuesto que las hay, porque es congruente con lo que yo he sido en el Poder Judicial. Yo era uno de los que estaban allá afuera, pero yo decidí participar en un concurso bajo las reglas y cumpliendo los requisitos constitucionales y legales. Eso es lo que exigimos. Exigimos que sigan estos concursos de oposición. Y para todas las personas, siendo o no abogadas o abogados, nos veamos, basta con ver las principales planas, dónde está el dólar, la preocupación de otros países, de cuestiones económicas que nos empiezan a afectar. La justicia no solamente tiene que ver con juezas o jueces, es derecho de cualquier persona. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ser juzgadas o juzgados por alguien con experiencia y con conocimiento comprobado o por alguien que únicamente fue popular en la colonia o en el estado en el que vive? Y bueno, por último, también de Lomas Verdes, la pregunta específica es ¿cuánto dinero costará al erario público las elecciones del Poder Judicial? Y yo lo complementaría también con cuánto dinero costará para respetar los derechos laborales de los que actualmente, ¿no? Supongo que les tendrán que dar una compensación por el término de su función. Gracias. Es correcto.
Técnicamente no hay ahorita un estimado en dinero porque ni siquiera lo tienen, ni siquiera ha sido parte de los dictámenes de la Cámara de Diputados, de las comisiones, pero imagínense cuánto tendrá que costar la elección de más de 1,500 personas juzgadoras federales, eso únicamente federales. También tendríamos que considerar la elección de personas juzgadoras a nivel local en cada una de las entidades federativas. Se dice que ni con todo el dinero que hay en los fideicomisos que se extinguieron el año pasado alcanzará para futuras elecciones, solamente alcanzaría para una elección. Y además habría que sumar, obviamente, esta parte de indemnizaciones que se tendrían que pagar a todos quienes actualmente desempeñamos el cargo de personas juzgadoras, que no será una cuestión menor. Y eso, además, de la respuesta que nos den su oportunidad, como seguramente ya lo pueden escuchar, ya estamos tocando puertas en la Corte Interamericana y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues es muy interesante, apenas empieza el proceso, bueno, el proceso formal, ¿no? Porque el domingo inician el periodo ordinario de sesiones y veremos también ahí cuál va a ser la estrategia. Pues, doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez, le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros hoy para la comunidad de UVM en todo el país. Esperemos que todos los estudiantes que nos están escuchando y también gente que también está interesada en estos temas pueda tener acceso a estos análisis y pues de primera mano, ¿no? No sé si nos regala otra vez sus redes sociales para que si tienen alguna otra pregunta lo puedan contactar, y con esto cerraríamos. Le agradecemos mucho otra vez su presencia con nosotros, doctor, y lo esperamos, y las puertas de nuestra universidad siempre estarán abiertas. Muchas gracias, y una última petición es apóyennos conociendo lo que está pasando. Ustedes tienen la mejor decisión, ustedes, el futuro de México, jóvenes, son quienes van a tomar las riendas de esto y de lo que se les deje después de los primeros días de septiembre del presente año, pero háganlo informados. Nosotros no estamos buscando cuestiones económicas, estamos buscando que se respete la carrera judicial para así garantizar una justicia autónoma e independiente. Muchas gracias a la UVM por esta oportunidad. Muchas gracias, Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Hasta luego. Una producción de UVM Radio.